En una dimensión tan grande como el vacío del espacio, y sin tiempo como el infinito, a un hombre se le ocurrió enfrentar a una roca con sus puños, a una mujer empujar a una criatura 3 veces su peso, y a una organización federal de los Estados Unidos de América, uno de los países con más potencia armamentista de la historia, mandar a un solo hombre a rescatar a la hija colegiala del presidente. Bienvenidos a la dimensión donde nada tiene sentido, y todos son hermosos, menos los monstruos, que a veces tienen forma de cosas que vomitan los perros. En serio, ¿qué pasa con estas cosas? ¿Por qué vomitan y se comen ese vómito? ¿Soy el único al que le parece asqueroso? ¿Qué quieres, Juan? Ah, sí, la dimensión de Resident Evil. En serio, esto le puede pasar a los peces que arrojan por el inodoro. No lo hagan, niños. Resident Evil había creado otro género, impulsando muchos juegos nuevos y proyectos sobresalientes que, sí, a veces solo intentaban agarrarse del éxito de la franquicia Zombies, pero también hubo otros que sobresalieron inmediatamente por su calidad y originalidad, como Parasite Eve o Silent Hill. Con varios juegos exitosos en el mercado, Capcom tenía la gallina de huevos de oro con Resident Evil, la franquicia que más ganancias le había generado hasta entonces. Así fue como se les hizo fácil crear todo un universo alrededor de los juegos, uno de libros, películas y sobre todo, spin-offs. Acompáñenme a ver esta historia, donde hoy revisaremos muchos libros. No se espanten, no los voy a poner a leer, a discernir qué diablos estaban pensando Anderson y Jovovich con las películas de Resident Evil. ¡Chingado! Bueno, continuamos con la historia de la franquicia más grande del survival horror. Resident Evil. En el año 2000, Capcom decidió lanzar el primer spin-off. Era Resident Evil Survivor, un juego de disparos en primera persona en el universo de Resident Evil. Este juego contaba algunos de los acontecimientos de juegos previos, pero le daba lugar a personajes alternos. A pesar de las críticas y de lo primitivo que era su modo de juego, además como que estaba completamente enfocado en la acción, el juego vendió bien. Lo suficiente como para garantizar una secuela el siguiente año, pero esta vez para PlayStation 2, e inspirada en Code Verónica. Si bien estos juegos pasaron sin pena ni gloria, son algunas piezas que podrías considerar si de verdad tienen muchas ganas de ver a la franquicia desde otro punto de vista. Resident Evil siempre intentó algunas cosas extrañas, y como prueba de esto vino Resident Evil Gaiden, el tercer intento de tener un Resident Evil portátil. Título de 2001 para el Game Boy Color, en Gaiden vemos una historia de Leon Kennedy poco después de los acontecimientos de Resident Evil 2, donde él debe aliarse con Barry Burton para liberar un barco de una poderosa arma orgánica bioquímica, que es el nombre con el que se designaría a todas estas criaturas que no eran zombies. Antes de Gaiden, se intentó crear el primer juego para Game Boy Color, pero obviamente el juego no corría de la mejor manera, y por más que Capcom lo intentó, no pudo llevar el título de una manera medio estable a la consola. También se intentó lo mismo con el segundo juego de la franquicia, pero igualmente fue un fracaso, así que en Capcom decidieron simplemente llevar una versión diferente a la consola portátil de Nintendo, un juego que incluso se jugaba diferente. Retomando la idea del barco, en 2003 Capcom lanzaría para PlayStation 2 un nuevo título, Dead Aim, que era curioso por decirlo amablemente. Dead Aim implementó un sistema único de juego, era más rápido que en Resident Evil normal, y cuando apuntabas el juego se jugaba en primera persona para apuntar con mayor precisión. Si bien para muchos solo terminó siendo un experimento, existe mucha gente que genuinamente disfrutó de Dead Aim, y es que no era un mal juego, solo uno que no terminaba de monar en el canon general de la franquicia. Por mucho, los juegos más conocidos de Resident Evil en el aspecto de los spin-offs fueron los títulos de Outbreak, lanzados para PlayStation 2 y pensados en el cooperativo en línea como principal modo de juego. Esto no era completamente nuevo, pues en sus inicios Capcom había experimentado con la tecnología de Code Verónica para ser jugada por varias personas simultáneamente, pero no fue algo posible con el Dreamcast debido a diferentes razones. Outbreak te ponía en control de algunos de los supervivientes, cada uno tenía diferentes armas, opciones y habilidades, así como energía. La idea era que todos debían jugar en equipo usando las habilidades de otros para sobrevivir. Era un intento muy noble e interesante por parte de Capcom, pero nunca terminó de funcionar bien por problemas con el control y el chat de voz. Aparte de que aquí fue cuando se comenzó a hablar de cómo la franquicia estaba estancada en un modo de juego viejo. La segunda parte de Outbreak, File 2, era una versión minimizada del primero, donde habían eliminado algunas de las opciones de diferencia de personajes para que todos tuvieran las mismas capacidades. Si bien era un pretexto para comprar el mismo juego con algunas mejoras y optimizaciones, Outbreak 2 se lanzó a unos meses del siguiente gran juego de la franquicia, y eso anuló cualquier oportunidad de gloria que pudo haber tenido.
Otros títulos que Capcom desarrolló fueron The Missions y Confidential Report, títulos en 2 dimensiones que te hacían jugar versiones menores de los títulos de consolas. Fueron lanzados para celulares, aunque muchos ni siquiera sabían de su existencia. Resident Evil 0 fue uno de los juegos con más problemas de producción. En 1998, cuando el título fue concebido, se pensó como un lanzamiento de PS1. Todos los juegos principales o seriados de la franquicia tenían que salir en PS1 según comentarios de Shinji Mikami. Al mismo tiempo, Resident Evil 2 comenzó a ser trabajado para el Nintendo 64, y Shinji Mikami no tardó en darse cuenta de que el juego tenía tiempo de carga de minutos a comparación de la versión de PlayStation. En base a esto, decidieron retomar una idea original de Resident Evil 2, que se quedó en Resident Evil 1.5, el modo cooperativo. Si bien el equipo no logró tener a 2 jugadores manejando de manera simultánea a 2 personajes, lograron crear una extraña forma de tener a 2 personajes en pantalla, lo cual según Mikami solo era posible en el Nintendo 64, debido a que no tenía tiempos de carga extensos. A pesar de que Resident Evil 2 tuvo que ser recortado en algunos aspectos como el sonido para entrar en el cartucho de Nintendo 64 y otros problemas que tuvieron que ver con los videos prerendereados, Mikami insistió en hacer que 0 corriera en el Nintendo 64, pero con el tiempo se dieron cuenta que el desarrollo iba muy lento y escaso. Para el año 2000, y con el Nintendo 64 entrando en su último año, así como ya existiendo la arquitectura del Dreamcast, Mikami y compañía decidieron cancelar el proyecto y pasarlo a otra plataforma. Originalmente esta sería el Dreamcast, pero fue entonces que se enteraron de la existencia de la siguiente plataforma de Nintendo, el Nintendo GameCube. Mikami quedó asombrado por la tecnología que la gran N había puesto en su consola y decidió que la mejor forma de jugar Resident Evil era sin los molestos tiempos de carga, una de las mejores opciones del GameCube. Así entonces Resident Evil 0 pasó su desarrollo a la nueva consola de Nintendo, y cuando mostró el resultado, todos nos quedamos boquiabiertos. Resident Evil 0 retomaba el trabajo de la versión original de Nintendo 64, razón para tener estos fondos preestablecidos, algo que parecía iba en contra de Code Verónica, donde todo era rendereado en tiempo real, incluso los escenarios en completas 3 dimensiones. Pero el resultado de 0 era tan increíble que nadie se fijó en eso. El juego se miraba hermoso gráficamente e incluyó algunas buenas ideas a través de su campaña. Lamentablemente el juego salió cuando ya existía mucha crítica al estilo y control de la franquicia, pero eso no evitó que Mikami diera una fuerte declaración, en que dijo que todos los juegos de Resident Evil aparecerían en la consola de Nintendo y que esta sería la nueva plataforma de la franquicia. Si bien la última palabra la tenía Capcom, comentarios detrás de cámaras hacían saber que Mikami no se llevaba bien con los directivos de Sony y ya no quería sacar sus juegos en sus consolas. Para mantenerse firme a su posición, Mikami firmó como productor un supuesto contrato de exclusividad de varios juegos de Capcom en el Nintendo GameCube, 5 en total. El primero de estos fue Resident Evil 0, que nos ponía en los zapatos de Rebecca Chambers poco antes de los acontecimientos del primer juego. Ella conocía a Billy, con quien debía sobrevivir a los eventos de esta aventura y enfrentar a un nuevo tipo de enemigo. Si bien el juego resultó bueno, la mayoría de los fanáticos y críticos señalaron que el modo de juego se sentía viejo y que la historia era muy poco interesante. Algunos también criticaron la dificultad, pues en realidad Mikami lo había hecho muy fácil porque pensaba que los jugadores de Nintendo solían ser muchachos que no estaban acostumbrados a juegos difíciles. Mientras que el desarrollo de 0 estaba casi terminado, a Mikami se le ocurrió la idea de retomar el primer juego con esta nueva tecnología y finalmente mostrar al mundo su versión original de Biohazard. Eliminó todos los problemas del título, mejoró drásticamente los gráficos y creó nuevas áreas, resultando en la versión definitiva de Resident Evil, a la cual se le conoce como Resident Evil Remake. Esta versión fue amada por fanáticos y críticos, en parte porque solucionaba todos los problemas del original y de paso mostraba los mismos gráficos de lujo que en 0, pero sin los problemas de 0. Resident Evil Remake fue un éxito menor y puso en problema los intentos de Mikami en crear remakes de Resident Evil 2 y 3. Su visión era relanzar estos juegos con la tecnología del GameCube y de Resident Evil 0, pero Capcom, preocupado por las ventas, decidió rechazar la idea, y así en silencio estos remakes quedaron en el olvido. Eventualmente el Nintendo GameCube recibiría versiones ligeramente mejoradas de Resident Evil 2 y 3, pero no eran los remakes que Mikami quería hacer. En su lugar, para cumplir los otros juegos exclusivos de la marca, Mikami trabajó con Hideki Kamiya en 2 títulos. Uno fue Project No. 3, un juego de acción y danza, bastante confuso y con un control extraño que no ganó seguidores, y el famoso Beautiful Joe, que fue un gran hit en Japón y uno menor en América. Aún a pesar de todos los problemas que Mikami tenía con Capcom, él se aferró a lanzar su siguiente obra para el Nintendo GameCube, el siguiente título seriado de la saga de Resident Evil. Pero antes de eso,
Las películas de Resident Evil son entretenidas. Son películas que se basan mucho en este lado de película de clase B original de la serie. Mal actuadas, con momentos extraños de acción y mucha sangre. Están inspiradas en los juegos, pero muy levemente, pues aquí las cosas funcionan diferente y a pesar de las críticas, estas cintas lograron hacerse de un buen número de fans que garantizaron varias secuelas. La primera película fue escrita originalmente por el rey de las historias de zombies, George A. Romero, creador de la película Night of the Living Dead y del término zombie. Según Capcom, Romero no escribió algo que les gustara, así que lo despidieron y en su lugar aceptaron el guión de Paul S. W. Anderson, quien terminó escribiendo la primera cinta de Resident Evil protagonizada por Milla Jovovich, que salió en 2002. La película fue interesante, cambió la historia radicalmente y le dio un protagonismo a este personaje de Alice, dejando de lado a los héroes de los juegos. La cinta fue bien recibida en su mayoría, salvo por los críticos, pero aún así los fans sintieron que era una cinta entretenida. Este pequeño hit provocó que Capcom y Sony Pictures decidieran dar luz verde a una secuela, Apocalipsis, que salió en 2004, para después crear toda una serie de cintas, las cuales fueron en este orden: Extinction en 2007, Afterlife en 2010, Retribution de 2012 y The Final Chapter en 2016. Estas películas contaban una historia única donde los virus T y G se esparcían eventualmente por todo el mundo y Alice terminaba siendo un experimento de Umbrella y la única que podía terminar todo. Los personajes de los videojuegos hicieron diferentes apariciones a través de las diferentes cintas, pero servían más como fanservice que como verdaderos protagonistas, salvo tal vez por Chris Redfield interpretado por Wentworth Miller, quien logró darle un sentido satírico único al personaje, pero que aún así pasó sin pena ni gloria. Otra de las formas en cómo las películas se alejaron de los juegos fue en sus extensas y orquestadas escenas de acción. Rara vez veíamos a los personajes en estas situaciones de peligro real y casi siempre estaban escapando con complicados e imposibles movimientos mientras destruían a los zombies, muchas veces en innecesaria cámara lenta. Sí, si a estas alturas no te has dado cuenta, no me gustan estas películas. Pero Capcom se sintió muy confiado con el trabajo de Paul Anderson, quien por cierto se casó con Milla durante la producción de estas cintas. Y si no creen que Capcom quedó satisfecho con esto, le dieron libertad creativa total para hacer una película de Monster Hunter que saldrá supuestamente este año. Que sí, será interpretada por su esposa Milla. Las películas de Resident Evil pudieron crear algo más alrededor de los juegos y su intrincada y complicada realidad. Tienen un mundo rico en historias previas, en historias alternas o historias laterales, pero en realidad nunca quisieron eso. Siempre quisieron ir por un camino diferente. A diferencia de las películas, la autora, y disculpen si no lo pronuncio bien, Stephanie Danielle Perry decidió ir por otro camino y ser fiel a la historia de los juegos, contando historias que le entregaran mayor profundidad a lo ya visto. Estos libros intentaron ser novelizaciones de los primeros juegos, pero eventualmente también tomaron su propio camino, aunque sin perderse tanto. El primer libro de Perry fue The Umbrella Conspiracy, que contaba la historia del primer juego, pero le daba mayor profundidad a los hechos previos en que las instalaciones de la mansión Spencer perdieron el control del virus T. Este libro salió en 1998, poco antes de que el segundo juego llegara a las tiendas. El segundo libro fue Caliban Cove, el cual se tomó la libertad de rellenar la historia de varios de los sobrevivientes del primer juego. En este se ve la historia de cómo Rebecca y los demás debieron enfrentar diferentes situaciones después de escapar de la mansión, como ver la unidad de STARS ser desmantelada y buscar a los directivos sobrevivientes de Umbrella, lo que los lleva a otra instalación en otra ciudad. Este libro también salió en 1998 y los fanáticos aceptaron la escritura de Stephanie y estos tuvieron buena recepción. En 1999 saldría el siguiente libro, City of the Dead, en el cual veíamos la historia de Resident Evil 2. Como vimos en el video pasado, Perry le dio un nombre al Tyrant X y también cambió algunas cosas, como la relación entre Leon y Claire o Leon y Ada, para darles mayor profundidad. La historia también presentaba un mayor énfasis en la devastación de la ciudad Raccoon. Ese mismo año vino el libro Underworld, donde Perry decidió tomar estos personajes de Resident Evil 2 en contra de una nueva instalación de Umbrella, esta en Arizona. El libro fue aceptado, pero a muchos no les convenció la libertad creativa de la autora. Para el año 2000, Perry lanzó el libro Nemesis, que contaba la historia del juego homónimo, pero aquí Perry tomó algunas libertades más, como enfocarse mucho en la persecución de Umbrella sobre hielo. Perry regresaría el año siguiente con la novelización en 2001 de Code Verónica, historia que se enfoca más en Claire. La autora decidió dejar de trabajar un tiempo con Capcom y Resident Evil, pero regresaría en 2004 para la última de sus novelas,
la de Hora Cero, que contaba los acontecimientos de Resident Evil 0. A pesar de todo, y de que vivimos en una era que parece odiar los libros, estos fueron bien recibidos y se encuentran como grandes artículos de colección por parte de los fans. Ahora rápidamente me gustaría dar 10 datos curiosos de estos libros, con algunos spoilers. Los libros tienen varios problemas de continuidad, que se abrieron por cómo fueron creados, y los tiempos. El más criticado tiene que ver con las fechas entre los juegos de Resident Evil 2 y 3, y el libro Ciudad de los Muertos, pues indicaría que Leon llegó a la estación de policía cuando la ciudad ya había sido destruida. En el libro La conspiración de Umbrella, existe un personaje que se comunica con Jill, que se hace nombrar Trent, y le ayuda a avanzar por la mansión. El libro Caliban Cove fue creado antes de que saliera la tercera parte de los juegos, así que abrió un enorme problema de continuidad, pues Jill no viaja con Rebecca. Fue un detalle tan extraño que incluso la autora se llegó a disculpar, así que técnicamente este libro no es canon de ninguna forma. En La conspiración Umbrella, Jill tiene un objetivo personal: buscar a dos amigas suyas perdidas en los bosques donde el equipo Bravo se perdió. En este mismo libro se cuenta un poco sobre el padre de Jill, Dick Valentine. El libro Underworld retomaba al personaje Trent y contaba sus intenciones de ayudar a los Stars y oponerse a Umbrella. En el libro La Ciudad de los Muertos se cuenta una historia como si el juego fuera Leon A y Claire B, dejando que Leon enfrente a Birkin y Claire a Mr. X. En este mismo libro, Claire también se refiere a Mr. X como Dr. Evil. La autora se disculpó en el libro Hora Cero, que fue el último que escribió, pero que es el primero en la saga. Esto porque vendría a contradecir varios acontecimientos de los demás libros. Al final de la publicación hay una nota de disculpas. La autora dio una razón para la vestimenta de Jill en Nemesis, pues al principio la misma Jill argumenta que se siente más cómoda con esa falda y botas que con el uniforme de Stars. En el libro Ciudad de los Muertos, Perry le dio un apellido al personaje de Marvin, dejándolo como Marvin Branagh, algo que a Capcom le gustó y lo hizo canon. Espero que este video les haya gustado. Sé que vamos a paso lento, pero la historia de Resident Evil es tan complicada y llena de curiosidades que no seremos justos si no contamos al menos la mayoría. Si te gustó, dale like, comparte y suscríbete si no lo has hecho. Ayudarías mucho al canal haciéndolo. Hasta pronto y recuerden, ¡No! ¡Don't go! Nunca me canso de este tipo.